Mi madrastra siempre fue una persona difícil, pero cuando organizó el cumpleaños 50 de mi papá, cruzó todos los límites. Me exigió no llevar a mi esposo porque su epilepsia podría avergonzarla. Indignada, decidí contárselo a mi papá, quien reaccionó de una forma que nunca imaginé. Presentó una demanda de divorcio contra ella. Lo que siguió fue una serie de conflictos familiares que me dejaron cuestionando mi lugar en todo esto. Ahora mi papá y yo intentamos sanar nuestra relación mientras ella sigue buscándome para culparme de todo. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? #historias reales, #Reddit español, #Reddit, #Reddit español, #Español Reddit, #Reddit stories, #chisme, #Reddit tradins, #chismecito, #pareja, #infiel, #infidelidad, #esposa, #mentiras, #amante, #suegra, #intriga total. Hola. Recientemente mi padre presentó una solicitud de divorcio de mi madrastra, y ella y todas sus amigas me están culpando por ello. Sin embargo, no creo que sea mi culpa. No es sorprendente, ya que Sharon y yo nunca tuvimos una buena relación. No diría que fue mala, pero honestamente, simplemente nunca conectamos o nos llevamos bien. Diría que no es el tipo de persona que yo elegiría para mi padre porque parece superficial y pretenciosa. Se casó con mi padre cuando yo tenía 16 años, y estuvieron juntos unos 3 años antes de casarse. Cuando salían, era amable conmigo, pero podía notar que todo era por aparentar, ya que obviamente tenía que llevarse bien con la hija del hombre con el que estaba saliendo. Podía ver a través de ella, pero mi padre parecía feliz con ella, así que nunca dije nada al respecto. Además, no es como si hubiera cometido un error colosal o algo así, por lo que no tenía razones para arruinar su felicidad solo porque no me gustara su vibra. Eso sería muy mezquino, pero ahora desearía haber dicho algo. Un año antes de su matrimonio, Sharon comenzó a vivir con nosotros, y era algo molesta de tener cerca porque siempre trataba de ser dominante y controladora. Cambiaba todo en la casa para intentar mejorarla, pero honestamente, lo único que hacía era cambiar cosas que mi madre había elegido para el hogar, y ella lo sabía. Mi madre tenía un excelente gusto, y mi padre ocasionalmente lo presumía ante los invitados. Para dar contexto, mi madre falleció en un accidente automovilístico cuando yo tenía 7 años, y todos la extrañaban porque era una persona maravillosa. Cuando los invitados venían, ocasionalmente hablaban de ella y recordaban los momentos que pasaron con ella. Mi padre y yo también recordábamos esos momentos con cariño. No era algo que sucediera todo el tiempo, pero cuando pasaba, mi padre y yo nos emocionábamos porque nuestro tiempo con ella fue interrumpido demasiado pronto y aún dolía. Sharon probablemente estaba celosa de eso y no podía soportarlo, así que comenzó a cambiar todo. Poco a poco, empezó a borrar cualquier rastro de mi madre de la casa. Todo comenzó con algo pequeño, como las decoraciones o el papel tapiz que mi madre había elegido, pero luego pasó a cosas más grandes. Hizo que mi padre guardara toda la ropa de mi madre en el ático para hacer espacio para su vestuario, lo cual puedo entender. Pero luego dijo que no se sentía cómoda con las fotos de mi madre en la casa y las hizo quitar, incluso las fotos familiares que teníamos juntos. Pensé que era un poco extremo y luché por mantenerlas, pero mi padre dijo que esta era nuestra nueva familia ahora y que mi madre hubiera querido que todos se sintieran lo más felices y cómodos posible. Así que cedí y no volví a mencionarlo, pero sabía que Sharon estaba tratando de reemplazar a mi madre. Puedo entender que se sintiera algo amenazada por mi madre, ya que no puedes competir con una persona fallecida. Pero nunca entendí por qué tenía que ser tan insegura. Mi madre ya no estaba y tenía a mi padre para ella sola, tal como quería. La gente solo hablaba de mi madre porque era joven cuando murió, y, por supuesto, eso fue un gran shock para todos nosotros. No era fácil seguir adelante, especialmente para las personas más cercanas a ella. Era natural que ocasionalmente habláramos de ella y la mantuviéramos viva en nuestros recuerdos. Era lo mínimo que podíamos hacer. No queríamos olvidarla, y si Sharon tuviera algo de empatía, lo respetaría en lugar de intentar reemplazarla. Podría haber aceptado que no era mi madre y nunca lo sería. Era su propia persona y eso estaba bien. Podría haberlo visto como algo positivo, pero tenía que sentirse amenazada y convertirlo en una competencia. Por lo tanto, comenzó a actuar como si fuera mi madre, y su definición de ser una madre significaba que tenía que controlar todos los aspectos de mi vida. Creo que pensó que lo encontraría entrañable, pero honestamente, solo lo encontré molesto. Siempre trataba de decirme qué hacer, dándome consejos no solicitados todo el tiempo, ya fuera sobre chicos, ropa o incluso mi educación. Ni siquiera tenía un título universitario, pero, claro, iba a tomar consejos de ella. Además, no lo hacía de una manera amable, siempre era muy condescendiente y me trataba como si fuera una niña de 5 años que no sabía nada del mundo, aunque tenía 16 años en ese momento. Tal vez no sea tan mayor, pero estoy segura de que nadie piensa que es apropiado hablarle a una persona de esa edad de manera tan infantil. Era completamente innecesario que actuara como si yo fuera una idiota total o algo así. Me hablaba como si no entendiera nada y no fuera capaz de tomar mis propias decisiones. Era realmente irritante. No sé exactamente cómo explicarlo, pero imaginen que les hablen como si fueran un niño, pero no desde un lugar de preocupación o amor, sino desde un lugar de querer hacerlos sentir inferiores. No había afecto real. Solo me hablaba de esa manera porque sentía que yo era estúpida o algo por el estilo. También insistía constantemente en que era mi segunda madre, y, honestamente, eso era más espeluznante que lindo. No me gustaba para nada. Después de unos meses,
me vi obligada a decirle que dejara de intentar actuar como mi madre porque no era necesario. Yo no quería que lo fuera. Ya tenía una madre a quien amaba y siempre amaré, aunque ya no esté aquí. No pedí un reemplazo, y era realmente extraño que lo intentara tanto. Finalmente dejó de intentarlo porque le dije que me estaba molestando, pero no esperaba que encontrara otras formas de fastidiarme. Seguía hablándome como si fuera una niña y siendo condescendiente, pero al menos ya no trataba de darme consejos ni actuar como mi madre. Sabía que todo era por aparentar, así que realmente no me afectaba. Lo que sí me molestaba era que involucraba a mi padre en cosas que no tenían nada que ver con él solo para sentirse en control sobre mí. Después de decirle que dejara de meterse en mi vida, comenzó a enviar a mi padre para hablar conmigo sobre sus preocupaciones. Por ejemplo, cuando tenía 17 años, estaba teniendo problemas con una chica en la escuela que era desagradable conmigo sin motivo. Había hablado de ello con mis amigas por teléfono, y supongo que Sharon se entrometió y lo descubrió. Pero como yo le había dicho que se mantuviera al margen, envió a mi padre para hablar conmigo al respecto. Sabía que era él quien hablaba, pero todas las palabras eran claramente de Sharon. Cuando estaba a punto de postularme para universidades, empezó a comentar en una fiesta que mi padre organizó para celebrar la universidad a la que fui aceptada que esperaba que eligiera una mejor. Era la persona más molesta con la que tenía que lidiar, y estaba feliz de librarme de ella cuando finalmente me mudé. Cuando me fui a la universidad, solo regresaba a casa durante las vacaciones porque no quería tener que lidiar con ella. Incluso cuando regresaba ocasionalmente, seguía comportándose de la misma manera, aunque yo ya era una mujer adulta. Mientras no diría que teníamos una relación muy mala, ciertamente no era buena. Y no sé sobre ella, pero yo nunca la soporté. Recientemente, sin embargo, me invitó al cumpleaños 50 de mi padre que estaba organizando. Me dijo que sería una gran fiesta y que había invitado a todos sus amigos y a la mayoría de nuestra familia. Incluso se tomó la molestia de invitar a mis abuelos maternos, lo que pensé que era un gesto maduro de su parte, ya que siempre odió que mi padre mantuviera contacto con ellos. Estaba organizando la fiesta en uno de los restaurantes favoritos de mi padre y sería bastante grande, pero por alguna razón me dijo que quería hablar conmigo en persona un par de días antes de la fiesta. Era escéptica al respecto porque no podía imaginar que ella y yo tuviéramos algo de qué hablar, ya que no habíamos estado en contacto en los últimos años. Pero acepté porque parecía importante. Hace 3 días, decidí encontrarme con ella en una cafetería cerca de mi casa. Nos encontramos y fue igual de molesta que siempre, actuando como si yo fuera una niña pequeña. Eso llamó la atención de varias personas, así que, como pueden imaginar, su comportamiento no es algo que yo inventara en mi cabeza para tener una razón para odiarla. Realmente era muy molesto hablar con ella y su actitud era bastante insultante. De cualquier manera, una vez que nos sentamos, después de un poco de charla, me dijo que quería discutir algo sobre la fiesta. Pensé que me iba a pedir ayuda con los arreglos o incluso con el presupuesto, pero en su lugar, me dijo que no podía llevar a mi esposo a la fiesta de cumpleaños. La razón que me dio fue tan horrible y deshumanizante que todavía no puedo creer que lo dijera en mi cara y esperara que estuviera bien con ello. Para ser clara, he estado casada con mi esposo, Jason, por 2 años, pero hemos estado juntos desde 8º grado. Sí, él es mi amor de secundaria. Todo el mundo sabía que nos casaríamos tan pronto como nos graduáramos, y así fue. Él es mi alma gemela, y lo amo más que a nadie en el mundo. Puedo decir lo mismo por él. Jason ha tenido epilepsia desde que era niño, y aunque toma medicamentos para controlarla, ocasionalmente tiene convulsiones. Estoy completamente bien con eso, y espero que otras personas también le estén porque es algo que está fuera de su control. Es muy insensible y una falta de respeto usar eso en su contra en cualquier contexto. Cuando Sharon me dijo que no podía llevarlo a la fiesta porque temía que pudiera tener un ataque entre toda esa gente, no sabía qué decirle. No solo fue irrespetuoso, sino que fue puro capacitismo. Me tomó toda la fuerza que tenía no lanzarle mi café a la cara y salir corriendo. En su lugar, simplemente me levanté y me fui sin dignificarla con una respuesta. No le respondí y me fui de la cafetería, subí a mi coche y volví a casa. Rechacé la invitación tan pronto como llegué a casa y bloqueé a Sharon inmediatamente. Estaba furiosa y tratando de controlar mi temperamento, pero no podía. Terminé llorando en el sofá porque estaba muy enojada. Primero, esta era la fiesta de cumpleaños de mi padre, y aunque ella le estaba organizando, eso no le daba derecho a decir algo tan humillante e insensible, especialmente sobre la persona que más amo en este mundo, tanto como a mi padre. Estoy segura de que sabía que esto me iba a doler porque no creo que nadie en mi posición lo hubiera tomado bien. Más importante aún, ella sabía cuánto amo a Jason. Ha estado en mi vida desde que tenía 13 años, y ella sabe muy bien que odio cuando las personas intentan hacer parecer que Jason es menos capaz o digno de amor y respeto debido a su condición. Si acaso, él es mucho mejor que todos nosotros porque es tan fuerte y enfrenta algo que la mayoría de la gente mira con desprecio. Sharon siempre ha sabido lo que siento al respecto, y aún así no pensó que fuera inapropiado e insultante exigirme que no lo llevara a la fiesta. Es mi esposo, por supuesto que somos un paquete ahora, especialmente en un evento familiar. Además, esta es la fiesta de cumpleaños de mi padre. No creo que ella tenga derecho a decidir quién puede o no puede asistir. Mientras lloraba en el sofá, traté de ser silenciosa porque no quería hablar con Jason sobre esto, pero me escuchó y corrió hacia mí para consolarme. Simplemente no pude contenerlo.
Le conté lo que Sharon había dicho y también mencioné que se estaba volviendo difícil mantener el contacto con mi padre porque, al igual que nosotros, ellos también eran un paquete. No quería poner en peligro su relación, pero al mismo tiempo no soportaba más a Sharon. Ya había reducido considerablemente mis visitas a casa de mi padre debido a ella, pero ahora me estaba poniendo en una posición en la que podría tener que cortar todo contacto. Jason me consoló, y después de que dejé de llorar, me dijo que estaba acostumbrado a que la gente dijera cosas como esa sobre él y que ya no le dolía, lo cual es muy triste y no debería ser así. También me dijo que necesitaba hablar con mi padre porque esto era mucho más serio que antes. Aunque a él no le dolió, podía ver que yo estaba muy molesta y que ya era hora de enfrentar a mi padre sobre este asunto de una vez por todas. Después de hablar con Jason, me sentí un poco mejor y decidí hablar con mi padre. Ya había rechazado la invitación en línea para que Sharon supiera que había metido la pata, pero eso no era suficiente. Ella había cruzado la línea y necesitaba un escarmiento. Así que llamé a mi padre esa misma tarde y le conté lo que su esposa me había dicho. Le expliqué que no podía, en conciencia, asistir a su fiesta de cumpleaños o seguir en contacto con ellos porque lo que Sharon dijo fue profundamente humillante para ambos y no podía aceptar ese tipo de comportamiento. Mi padre escuchó pacientemente, y después de desahogarme, se disculpó y dijo que estaba muy arrepentido por lo que Sharon había dicho sobre Jason. Dijo que él también lo quería como a un hijo y que no querría una fiesta sin él. Me aseguró que hablaría con Sharon y se aseguraría de que me pidiera disculpas lo antes posible. Después de nuestra llamada, me sentí aliviada de haber expresado todo lo que tenía guardado. Jason y yo tratamos de no pensar en ello por el resto del día. Sin embargo, no escuchamos nada ni de Sharon ni de mi padre durante los siguientes 2 días. Esta mañana recibí noticias de mi tía. Aparentemente, mi padre había presentado la solicitud de divorcio. Fue impactante porque definitivamente no lo veía venir. Mi tía me estaba escribiendo mensajes para preguntarme si sabía algo al respecto, pero yo no tenía idea de qué estaba ocurriendo. Inmediatamente decidí llamar a mi padre para averiguar qué estaba pasando. Cuando lo llamé, me dijo que estaba a punto de contactarme. Lo primero que me dijo fue que había presentado la solicitud de divorcio de Sharon y que estaba viviendo separado por el momento. Me explicó que estaba en un hotel a cierta distancia de su casa y me pidió que lo visitara para explicarme todo. Dejé de lado todo mi trabajo y me dirigí al hotel lo más rápido que pude. Cuando llegué a su habitación, lo primero que hizo fue abrazarme y pedirme disculpas por todo lo que me había hecho pasar, admitiendo que había sido egoísta al priorizar su felicidad por encima de la mía. Dijo que era consciente de lo egoísta que había sido hasta ahora y que se había negado a creer que tal vez Sharon no era adecuada para nuestra familia. Me confesó que había notado cuán insegura y celosa era Sharon de mi madre, una persona que ni siquiera existía ya en este mundo. También mencionó que había observado los constantes intentos de Sharon por menospreciarme y hacerme sentir mal conmigo misma. Sabía que era controladora y una posible amenaza, pero estaba dispuesto a ignorarlo solo porque ella lo hacía feliz cuando estaban solos. Admitió que había sido egoísta y que había tratado muy duro de convencerse de que Sharon era una buena persona. Sin embargo, habían estado teniendo muchos problemas en los últimos años. Sharon se había vuelto cada vez más dominante y sospechosa, constantemente acusándolo de seguir enamorado de mi madre. Traía ese tema en cada pelea que tenían, insultando a mi madre y a mí continuamente. Mi padre intentó explicarle que estaba enamorado de ella, pero Sharon no lo aceptaba y constantemente se comparaba con mi madre. La situación se volvió insostenible, y el comentario sobre Jason fue la gota que colmó el vaso. Cuando mi padre enfrentó a Sharon sobre lo que había dicho, ella le respondió que no se sentía culpable porque estaba intentando hacer todo perfecto para él y que, aparentemente, él debería haber estado agradecido. Cuando intentó explicarle que lo que había hecho no era agradable, sino humillante e insultante para mí y para Jason, ella no quiso escuchar y continuó haciéndose la víctima, aunque claramente no lo era. Mi padre finalmente perdió la paciencia y le dijo que podía seguir actuando como si ella fuera la única que estaba sufriendo, pero él no iba a seguir soportándolo. Esa misma noche, dejó la casa y se mudó al hotel. Habló con su abogado y comenzó los trámites de divorcio lo más pronto posible. La razón por la que no me dijo nada durante esos 2 días fue porque estaba avergonzado y sentía que había fallado como padre. Fue una conversación emocional que necesitábamos tener desde hace mucho tiempo. Una vez que todo salió a la luz, decidimos que intentaríamos arreglar nuestra relación. A pesar de todo, amo a mi padre y no quiero perderlo. Me contó que había anunciado el divorcio en el grupo familiar. Por eso fui la última en enterarme. También le envió el mismo mensaje a Sharon y estaba esperando su respuesta. Sin embargo, eso no importaba, porque el divorcio ya estaba en marcha y no lo iba a detener bajo ninguna circunstancia. Aunque ella no respondiera al mensaje, tendría que hacerlo legalmente. Después de hablar con mi padre, volví a casa y me sentí aliviada. Finalmente iba a librarse de Sharon. Pero, lamentablemente, parece que Sharon no ha terminado conmigo. Me llamó desde un número diferente unas horas después, y, vaya, realmente dejó salir todo. Comenzó a gritarme tan pronto como respondí la llamada, acusándome de 1.000.000 de cosas, siendo la principal que yo había arruinado su matrimonio. Afirmó que siempre había estado en su contra porque adoraba a mi madre y no podía soportar que alguien más ocupara su lugar. Para que conste, mi padre había salido con otras mujeres después del fallecimiento de mi madre, y nunca tuve un problema con ninguna de ellas, así que eso no era cierto.
Sharon también afirmó que la única razón por la que me dijo que no podía llevar a Jason a la fiesta era porque quería evitar que todos pasáramos vergüenza y que, según ella, tenía buenas intenciones. Pero yo lo había distorsionado todo porque, supuestamente, la odiaba sin razón alguna. Estaba borracha y tenía dificultades para expresarse coherentemente. De hecho, sentí un poco de lástima por ella, y me he sentido rara desde esa llamada. Actualización 1. Hola, han pasado algunos días desde mi publicación, y ni siquiera sé por qué me estaba cuestionando o culpándome por lo que sucedió. Sharon se buscó esto sola y no hay forma de que pueda pretender lo contrario. Supongo que me sentía mal por ella porque estaba borracha y parecía estar en una gran angustia emocional, pero, honestamente, esto no es mi culpa. Quiero decir, ella me dijo que no podía llevar a mi esposo epiléptico a una fiesta porque estaba avergonzada de lo que podría pasar si él tenía un ataque. ¿Qué pensaba que iba a suceder? Que simplemente estaría de acuerdo y diría, sí, tienes razón, Sharon, ¿mi esposo no debería venir conmigo a la fiesta de cumpleaños de mi padre por su condición? Es ridículo incluso pensarlo ahora. Supongo que soy una persona muy sensible, y por eso me sentí mal por ella. Pero ahora sé que no hay ninguna razón para sentirme culpable por nada de lo que pasó, especialmente dado que nada de esto es mi culpa. Tanto mi padre como Jason piensan que hice lo correcto al decírselo a mi padre, porque lo que Sharon me dijo fue realmente insultante. Ella ha estado actuando de esta manera desde que yo tenía 13 años. Ha tenido muchas oportunidades para cambiar su comportamiento y reflexionar sobre sus acciones, pero si piensa que su forma de actuar es normal, ese es su problema. Además, ¿cómo se supone que iba a saber que estaba teniendo problemas con mi padre? No es como si mi padre discutiera estas cosas conmigo, y Sharon y yo no somos precisamente amigas, así que no había forma de que pudiera saberlo. Definitivamente no hice nada de esto a propósito. Ella ha estado comportándose como una auténtica loca durante años, y finalmente está siendo llamada a cuentas por ello. Ya era hora. Actualización 2. Mi papá me llamó hoy para decirme que todavía planea hacer la fiesta de cumpleaños. Tiene sentido porque Sharon usó su tarjeta para pagar todo, así que podemos seguir adelante con la fiesta sin invitarla. La fiesta sigue en pie, y Jason y yo asistiremos. Como es en 3 días, ya hemos comenzado a discutir la posibilidad de ir a terapia, porque realmente queremos arreglar nuestra relación y no creemos que podamos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda de un profesional. Jason también piensa que es una gran idea, y estoy muy emocionada, para ser honesta. Mi padre y yo solíamos ser muy cercanos, y se siente como si un viejo amigo estuviera regresando a casa. Es la mejor forma en la que puedo describirlo. Todavía no hay noticias de Sharon sobre el divorcio y todo lo demás, pero no es sorprendente. Probablemente se siente muy insultada, y debería sentirse así. Actualización 3. Hoy fue la fiesta de cumpleaños de mi padre, y pensé que sería extraño dadas las circunstancias, pero en realidad no lo fue. Fue muy divertida, y todos pasamos un gran rato. Estuvieron presentes todos sus amigos y muchos miembros de la familia, y nadie mencionó a Sharon, lo cual fue exactamente lo que necesitábamos. Jason y yo lo pasamos de maravilla. Nos emborrachamos y bailamos hasta que nos dolieron los pies. Probablemente, esta es la primera vez en mucho tiempo que recuerdo haberme divertido tanto con mi padre. Me sentí como una niña pequeña otra vez cuando encendimos la música y bailamos en la sala de estar. Fue genial, y solo deseo que podamos tener más días como este. Actualización 4. Sharon finalmente respondió a la solicitud de divorcio, y no la está disputando, lo cual es bastante sorprendente. Pero, nuevamente, era muy poco probable que intentara luchar por ello. Sin embargo, está exigiendo una suma enorme como pensión alimenticia, y, francamente, no creo que la merezca. Pero, bueno, eso es asunto de sus abogados. Las negociaciones para el acuerdo y los procedimientos del divorcio comenzarán en unos días, y solo espero que no se vuelva desagradable. Por el lado positivo, mi papá y yo hemos comenzado terapia, y está yendo bien. Hemos decidido que intentaremos almorzar o cenar juntos al menos una vez por semana y realmente reconstruir nuestra relación.